Bienvenidos sean al canal, les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris. Hoy es nuestra lección número 39. Me alegra muchísimo tenerlos en el canal. Me alegra mucho de que sigan perseverando en la enseñanza bíblica, de que sigan tomando estas clases bíblicas. ¿Cómo están? Cuénteme qué tal su día, su tarde o su noche, de donde quiera que nos estén escuchando. Doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Hoy en nuestra lección del día de hoy vamos a hablar acerca de la confesión. Esta es nuestra lección número 39 de este curso bíblico y vamos a estar hablando acerca de la confesión, un tema más como lo llama el padre Agustín de caballo de batalla, ¿verdad? Ahorita en la actualidad pues vemos de que los hermanos separados hay muchos cosas que critican a los católicos y no solamente los hermanos separados, también los ateos, aquellas personas no creyentes, pues no creen en muchas de las cosas que realizamos nosotros cristianos católicos. Y hoy con las Sagradas Escrituras vamos a ver por qué debemos confesarnos, dónde aparece la confesión en la Biblia. ¿Debemos de confesarnos con Dios o también se puede confesar con un ser humano? ¿A quién Dios le da el poder de perdonar los pecados? ¿Es verdad que un hombre puede tener el poder para perdonar nuestros pecados? Eso vamos a aprender en nuestra lección de hoy. Así es de que los invito a que revisen su mochila. En la mochilita para esta clase debemos de tener un corazón sencillo, dispuesto, humilde y respetuoso para poder aprender muchísimo. Necesitamos también tener con nosotros la Biblia. La Biblia nos es muy útil y muy esencial para este curso bíblico porque todo lo que digamos lo vamos a estar corroborando con las Sagradas Escrituras. Así es de que es muy importante que tengamos con nosotros la Biblia y también que tengamos libreta y lápiz. Esto nos sirve para ir haciendo nuestras anotaciones si así lo deseamos. Recuerden que al final del nivel 1, los que están interesados en tener el manual, yo se los haré llegar con muchísimo cariño al final del nivel 1. Recuerden, el nivel 1 se termina cuando terminamos todo el libro. Vamos a la mitad del libro. Así es de que sigamos aprendiendo muchísimo y pues al final vamos a obtener el manual con toda la información de lo que yo he dicho hasta el día de hoy. Así es que para dar inicio a nuestra clase, los invito a que tomemos una actitud de oración. Vamos a concentrarnos, vamos a poner en nuestra mente que vamos a elevar nuestras palabras, nuestras súplicas a nuestro Padre Santísimo. Digamos juntos como hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, queridos hermanos, damos comienzo a nuestra lección de hoy. Vamos a estar hablando de este tema que se titula La confesión y vamos a hablar qué es la confesión, por qué los católicos nos confesamos y también vamos a hablar por qué nuestros hermanos separados no se confiesan, qué argumentos usan para decir que no debemos confesarnos. Vamos a estar hablando de todo esto al respecto, también para las personas que no saben del porqué de la confesión, dónde encontramos la confesión en la Biblia.
Es muy importante que conozcamos nuestra fe, es muy importante que aprendamos el porqué de lo que hacemos, el porqué de lo que realizamos y el porqué de lo que predicamos. Así es que, queridos hermanos, vamos a comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué dicen los protestantes acerca de la confesión? Les he venido diciendo que es muy importante que como católicos estemos bien aprevenidos porque estos tiempos son muy difíciles, cada día hay más argumentos, cada día hay más protestas, cada día hay más ataques. Y si usted no se instruye y si usted no conoce lo que dice las Sagradas Escrituras, lo van a confundir. Estas son estrategias que usa el enemigo para confundir al católico, para alejarlo de la fe. Así es de que, ¿qué dicen los protestantes? Los protestantes suelen decir estas palabras: solo Dios puede perdonar los pecados. Todos ya hemos sido perdonados por la sangre de Jesús. No hace falta ir pidiendo perdón a otras personas. Esas son las estrategias, los comentarios que usan los protestantes para querer engañar al católico. También suelen decir: no hay motivo para ir a confesar los pecados a un hombre, que es también pecador. Basta confesarse y pedir perdón directamente a Dios. Inclusive, honestamente, yo he visto personas no solamente no católicas pensando de esta manera, sino inclusive católicos que piensan así. No está escrito en la Biblia que los cristianos tienen que ir a confesarse con un sacerdote. No es necesario confesarse con el sacerdote. Basta hacerlo entre los hermanos, como dice Santiago capítulo 5, versículo 6. Vamos a leer Santiago, la carta a Santiago, capítulo 5, versículo 6. Vamos a leer qué dice Santiago. A ver, esta es una de las citas que usan para confundir al católico, para que el católico deje la confesión, para que el católico deje de seguir las enseñanzas católicas, para que el católico empiece a creer cosas que no son. Y le leen ciertos versículos de la Biblia. Por eso yo siempre les he dicho, la Biblia no es para leerse un pedacito y ya. Se debe de leer completa para ver de qué se está hablando, por qué se está diciendo eso, a qué se refiere. Toda la Biblia se tiene que leer completa para poder comprender el mensaje de Dios claramente, porque es que si usted va con pedacitos, queda todo confundido. Es como que ustedes le vengan y le cuenten una historia y de esa historia le digan unas partes sí, otras no, otras sí, pero entonces nunca se va a entender en realidad el mensaje de la historia. Para comprenderse por completo el mensaje de la historia, se deben de leer las Sagradas Escrituras completas. Bueno, vamos a leer Santiago, capítulo 5, versículo 6. Santiago, aquí encontramos capítulo 5, versículo 6. Aquí en adelante vamos a encontrar el capítulo 6. Recuerden que las lecturas, las clases, las lecciones de cómo buscar citas bíblicas, cómo buscar un libro, todas esas ya las hemos dado para que aprendan. Váyanse a la parte de arriba del canal, ahí van a encontrar lo que se titula como listas de reproducción y le da clic y ahí le va a aparecer entre esas listas de reproducción la que se titula Curso Bíblico Popular. Le da clic y ahí le van a aparecer la lista de todas las clases bíblicas hasta la del día de hoy, número 39. Bueno, con esto dicho, vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versículo 6, que usan los protestantes para querer confundir. Condenaron y mataron al inocente, pues ¿cómo podía defenderse? Capítulo 5, versículo 6. También dicen: no es necesario confesarse con el sacerdote,
basta hacerlo entre los hermanos. Estos son argumentos y opiniones protestantes, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver si la Biblia realmente dice lo que dicen ellos o si ellos están predicando un evangelio diferente del que se nos ha predicado. Si ellos están predicando una verdad o una mentira. Eso lo vamos a saber y a descubrir a través de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que la verdad está en las Sagradas Escrituras y es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Los invito a que leamos el Evangelio de San Marcos, el capítulo 1. Vamos a comenzar desde el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos. Los invito a que tomen su Biblia y leamos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1. Recuerden que les he dejado las lecciones anteriores, cómo buscar una cita bíblica. Capítulo 1, aquí tenemos ya Marcos, capítulo 1. En el capítulo 1 vamos a leer el versículo del 4 al 5. Recuerden, los versículos son con los numeritos chiquitos que van a aparecer en la parte de abajo. Es muy importante que tomen todas las lecciones. Si aún siguen teniendo dificultad para buscar las citas bíblicas, váyanse a la parte de arriba del canal donde dice listas de reproducción, háganle clic y elijan la que se titula Curso Bíblico Popular y ahí están las lecciones de cómo buscar citas bíblicas, cómo leerlas, cómo encontrar un libro para que practiquemos y aprendamos. Bueno, queridos hermanos, la palabra de Dios dice así. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Ahí predicaba el bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. En el Evangelio de San Marcos, en el Nuevo Testamento, vemos cómo las personas ya iban a confesar sus pecados y a bautizarse. Los que creían, se bautizaban y se confesaban. Aquí aparece la primera parte en el Nuevo Testamento donde la gente que creía se confesaba. Así como hacemos los católicos que creemos en el perdón de los pecados, nos confesamos, también somos bautizados. Entonces, ¿quién se confiesa? El que cree. Lo acabamos de ver en el Evangelio de San Marcos. Se los voy a volver a repetir del versículo 5 en adelante. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. La gente acudía a confesarse, así como seguimos acudiendo los católicos a confesarnos una vez que confesamos algún pecado, que nos hemos arrepentido sinceramente y que nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado a través del sacerdote. Te hace la invitación y te da la orientación para que ya no vuelvas a pecar, para que dejes eso que te estaba llevando al pecado, te da una orientación antes de absorberte del pecado y eso es lo que se debe de hacer. Una vez que el sacerdote te guía y te da la orientación para que ya no vuelvas a pecar, cuando uno se confiesa debe de enmendarse y no volver a cometer ese pecado. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento vemos cómo la gente que creía iba a confesarse y a ser bautizada. Ahora, ahí está la primera aparición de la confesión del pecado en el Nuevo Testamento. Los invito a que vayamos a Mateo 18:18. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 18. Vamos a ver unas citas bíblicas sobre la confesión. De eso se trata este tema. Vayan anotándola. Deben de saber el por qué, donde la palabra de Dios nos invita y nos llama a la confesión. Porque es que se nos da el perdón de los pecados. ¿Realmente debe de ser con un sacerdote o no? Eso vamos a aprender hoy en esta clase.
Así es de que vamos a leer Evangelio de San Mateo capítulo 18, versículo 18. Dice así: yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Todo lo que aten, vamos a hablar acerca del lenguaje atar y desatar. Jesús entrega a los apóstoles el poder de atar y de desatar. El lenguaje oriental, este poder se refiere también a la facultad de perdonar los pecados. Todo lo que a los que les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a los que se los retengan les quedan sin perdonar. Esa facultad de perdonar, Dios, nuestro Señor Jesucristo, se la da a los apóstoles. Vamos a leer Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, del versículo 19 al 23. Los invito a que nos vayamos al Evangelio de San Juan. Vamos a leer citas bíblicas donde se nos fundamente lo que hacemos, donde sea bíblico el porqué de nuestros actos, el porqué de las enseñanzas católicas, el por qué nosotros decimos que los protestantes están en un error, que malinterpretan mal las Sagradas Escrituras. Vamos a comprobarlo con la Biblia. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 19 en adelante. Dice así: ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Jesús explícitamente da a los apóstoles el poder de perdonar en su nombre. Los apóstoles perdonan los pecados con el poder del Espíritu Santo, y esto es algo que hay que tener muchísimo en cuenta. Cuando usted va con el sacerdote le perdona los pecados por el poder, la acción del Espíritu Santo. Es ese poder que le ha transmitido nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Recuerden que tenemos la sucesión apostólica. A través de esa imposición de las manos se transmite ese poder que se les dio a los apóstoles de perdonar los pecados a través de la acción del Espíritu Santo. Por eso, cuando usted va a perdonar, a confesar sus pecados, el sacerdote le perdona sus pecados por el poder del Espíritu Santo. No es el sacerdote como tal por su propia decisión, sino es el Espíritu Santo quien le está perdonando los pecados. Es Dios quien le perdona a través del sacerdote. Eso tiene que quedar muy claro, porque es que por eso los protestantes dicen: ¿cómo voy a ir a confesar mis pecados para que me los perdone un hombre pecador? No es el sacerdote quien le está perdonando, es el poder del Espíritu Santo que recibió el sacerdote quien le está perdonando. Es nuestro Señor quien le perdona. Debe de tenerlo bien presente, no es el sacerdote. Y también a veces muchos católicos no se quieren confesar porque les da vergüenza confesar sus pecados. Y como les da vergüenza, dicen: no, mejor me confieso con Dios y se los confieso a Dios y ya, listo.
¿Para qué voy con el sacerdote? ¿Para qué se tiene que enterar de lo que hice? Me da vergüenza, me da pena. Ay, no, 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 no. Para que no sepa lo que hice, mejor no confieso nada. Confieso ante Dios y listo. Que al cabo que de todas maneras al final es Él el que perdona. Eso no es lo que mandó nuestro Señor Jesucristo. Usted por eso debe de portarse bien para que no tenga necesidad de pedir perdón de nada. Por eso debe de llevar una vida en santidad. Inclusive los sacerdotes que cometen pecados, que no se portan bien, también deben de pedir perdón, también deben de confesarse con otro sacerdote. Inclusive el Papa, si llega a hacer algo que no era conforme a la voluntad de Dios, si llega a cometer un pecado, también debe de arrepentirse de ese pecado, confesarlo para que le sea perdonado y enmendarse. Eso lo debemos de hacer todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18, Pablo dice que el poder de reconciliar lo tiene solamente Dios por medio de Cristo, y este poder lo entregó a los apóstoles y a los sacerdotes. Vamos a leer segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. Y ahorita vamos a ir al Antiguo Testamento para que vean cómo en el Antiguo Testamento ya existía también la confesión de los pecados. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Jesucristo le encomienda a los apóstoles el mensaje de la reconciliación, el mensaje de la confesión. Eso es la confesión, la reconciliación, el pedir perdón por los pecados y reconciliarte con Jesucristo. Eso es la confesión y fue encomendado a los apóstoles. Y esta encomienda que se les hace a los apóstoles es transmitida a través de la imposición de las manos. Ahora vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Si voy un poco recio, pausen el video, por favor, se los pido. Pónganle pausa, busquen la cita y le ponen play para que me alcancen, porque yo sé que algunas personas todavía no pueden encontrar las citas tal vez muy rápidamente y yo vaya probablemente para su aprendizaje de ellos un poco recio. Pausen el video, por favor, y después le ponen play y ya continúan con la clase. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, dice así: muchos de los que habían aceptado la fe, venían a confesar. Repito, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Así es, los que aceptaban la fe se confesaban. A quienes se les había dado la encomienda de la reconciliación, iban a confesarse con los apóstoles y confesaban lo que habían hecho y se arrepentían de lo que habían hecho y se les perdonaban los pecados para que llevaran una vida nueva, para que dejaran lo mal del pasado y fueran personas nuevas, personas reconciliadas con Dios. Ahora, los invito a que vayamos al Antiguo Testamento. Vamos a Levítico. Levítico capítulo 5. Vamos a leer el libro de Levítico. Levítico capítulo 5. Recuerden, Génesis, Éxodo, Levítico pertenece a la Torá para los judíos, los primeros 5 libros de la ley, ¿verdad? Levítico
capítulo 5. Esta era la ley de los judíos y todos tenían que cumplirla al pie de la letra. Vamos a ver qué nos dice el libro de Levítico, capítulo 5, versículo 5. Dice así: en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. El sacerdote era el encargado de hacer la expiación, lo mismo que los apóstoles en el Nuevo Testamento. Hay que confesar los pecados. Lo vemos en la Biblia. El sacerdote los perdona gracias al poder del Espíritu Santo que ha recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. Él sopla sobre ellos y les da ese poder de perdonar, y a quienes no les perdones, esos pecados no serán perdonados. Así es que, queridos hermanos, hemos visto cómo es muy importante el perdón de los pecados. Es muy importante acudir a la confesión, y una vez que hayamos confesado nuestro pecado, debemos enmendarnos y no volverlo a cometer, Es muy importante esforzarnos siempre por vivir en santidad y por vivir conforme nos manda nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que al final todos seremos juzgados por nuestras obras. Entonces, usted no quiere ir al cielo con pecados y a tener que pagar en la cárcel esos pecados que usted cometió. Así es de que, y la cárcel ya sabemos que es el purgatorio, es ese lugar de purificación donde usted va a purificarse de todas las cosas malas que pudo haber realizado. Así es que evítese todo eso, evítese todas esas momentos de amargura, y yo digo, vaya así, directo al cielo. Yo tenía una amiga que decía que siempre cuando su esposo la hacía molestar, ella decía que ella quería ser VIP en el cielo. Y entonces pues no le hacía caso para no cometer pecados. Decía, ¿qué tal que si me muero mañana y cometo un pecado por culpa de yo hacerle caso aquí a mi marido que me está haciendo molestar, y pierdo la oportunidad de estar VIP en el cielo? Entonces ella siempre tenía muy en la mente que nadie sabe ni el día ni la hora, así es que siempre esté listo, no vaya a ser que lo agarre desaprevenido nuestro Señor, y usted por decir, ay, luego confieso mi pecado y ya se me perdona, y ya no. Este segundo que usted está con vida, de gracias a Dios, pero no sabe si mañana amanece. Así es de que esfuércese por vivir siempre en santidad, para cuando sea llamado a la presencia de Dios pueda ir usted con su conciencia bien tranquila, pueda ir bien limpio, no tengo que pasar por purgatorios, mucho menos caer al infierno. Yo me voy directito al cielo porque mis obras siempre me esforcé para que fueran obras de ejemplo, obras de perfección, obras de santidad. Dice nuestro Señor Jesucristo, sean santos porque yo soy santo. Sean perfectos porque su Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, Él nos invita a la perfección. Una vez usted haya confesado sus pecados, no los vuelva a cometer. Apártese de aquello que lo está haciendo caer en el pecado. Apártese, porque ¿qué mejor recompensa que el cielo? ¿Quién no quiere ir al cielo? ¿Quién no quiere después de la muerte tener una vida en la presencia de Dios y no a seguir sufriendo después de la muerte? No, hay que pensar, hay que ser inteligentes. En la Biblia es difícil comprender lo que la iglesia enseña. Dios ama al pecador y quiere su conversión. Se hace hombre para reconciliar a los hombres, como nos lo narra la carta a los Gálatas capítulo 1 versículo 4. Jesús perdonó
frecuentemente a los pecadores. Vemos muchas citas bíblicas donde Jesús perdona frecuentemente a los pecadores. Lo vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 47, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 11, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 43, y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo del 2 al 6. Esta misión de Jesús de perdonar y reconciliar a los hombres con Dios, Él mismo la da expresamente a los apóstoles y a la iglesia. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19, en el que leíamos, donde Jesús les dice: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan sin perdonar. La iglesia tiene la misión de reconciliar y perdonar por dos motivos. Uno, es el mandato expreso de Jesús, como lo acabamos de leer en el Evangelio de San Juan 20:19. Es un mandato que tienen ellos por parte de Jesús, de ir y perdonar. Por eso el sacerdote designa un día para perdonar los pecados en las iglesias. Por ejemplo, las confesiones son tales días porque el sacerdote es su deber y su misión. Llamar a las personas a reconciliarse, estar allí para aquellas personas que quieren confesarse, que quieren cambiar de vida, puedan encontrar el perdón de sus pecados. Número 2, porque el pecado que nos separa de Dios tiene consecuencias sociales. Nos aísla del cuerpo de Cristo, la iglesia. Para ser perdonados hace falta la reconciliación con Dios y también la reconciliación con la iglesia en la persona de un sacerdote. El sacerdote, como está encargado del rebaño de nuestro Señor Jesucristo, cuando la persona está en pecado, se aparta del cuerpo de Cristo, como lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 23. Se aísla del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y para ser perdonados hace falta la reconciliación con Dios. Para que se reconcilie, tiene que ser perdonado. Y como el sacerdote es el encargado de pastorear el rebaño de nuestro Señor Jesucristo, tiene que estar ahí para salvar el alma de las ovejas. Toda persona que cree en la palabra de Jesús siente la necesidad de ser perdonado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, que dice: todo el que diga no tengo pecados es un mentiroso. Y para recibir el perdón es condición necesaria la conversión. Debemos de convertirnos para poder ser perdonados, arrepentirnos de nuestros actos, y si vamos con fe seremos perdonados. Así es que, queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Ha sido el tema titulado La confesión. Estamos viendo temas bíblicos y la correcta interpretación. Miren, se los muestro aquí. Temas bíblicos y su interpretación. Esto es lo que estamos haciendo en estas lecciones ya. Estamos viendo temas bíblicos y la correcta interpretación. Así es que, queridos hermanos, nuestra lección próxima será la Eucaristía y la misa. Vamos a ver dónde está la misa en la palabra de Dios, en qué parte la encontramos. Hay personas que a veces me preguntan, me mandan preguntas donde me dicen: hermana, háganos un tema donde nos digan dónde está la misa, por qué el sábado, por qué el domingo, el sabbat. Hacen muchas preguntas que yo no se las contesto, no porque no quiera, sino porque van a ser contestadas a través de este curso bíblico. Y por eso lo hice, por eso decidí transmitirlo a través de las redes sociales, porque veo que hay mucha gente todavía con dudas, y porque también es mandato de Dios el ir a predicar la palabra de Dios. Por esas dos razones, yo decidí poner este curso bíblico en las redes sociales. Así es que recuerden, los espero todos los martes y jueves en este curso bíblico. Discúlpeme si a veces digo un día equivocado que no es, pero no. Las clases bíblicas son los martes y
jueves. El Santo Rosario es todos los días. Así es que, queridos hermanos, los invito a que vayamos tomando las clases y vayamos aprendiendo muchísimo. Es muy importante instruirnos, es muy importante conocer nuestra fe. Bueno, doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. No se les olviden compartir estas enseñanzas, es muy importante. Miren, yo soy un laico, soy una persona ama de casa, soy esposa, trabajo y también podemos cumplir con la voluntad de Dios de predicar el Evangelio. Así es de que este mandato es para todos los discípulos del Señor. Vamos a predicar, ustedes pueden predicar desde sus hogares, a su familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus seres queridos, a sus conocidos. Vamos a compartir la palabra de Dios. Aquí está este video para si ustedes gustan tomar las citas bíblicas cada vez que las necesiten o si simplemente quieren hacerle llegar el mensaje a alguien. Compartan el video, también apóyennos regalándonos un me gusta al video y suscribiéndose al canal. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo deseo que el Señor los bendiga y que tengan un feliz día, tarde o noche donde quiera que nos estén escuchando. Los quiero mucho. Bye.